Empieza La Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy venimos con un nuevo tema muy interesante, ¿no? Como siempre, ya sabéis que siempre traemos temas súper interesantes. Y hoy queremos hablar de analítica deportiva y de cómo aplicar los datos al mundo del deporte. Para ello tenemos con nosotros a Bryce Calvo, que ya lo conocéis, uno de nuestros colaboradores habituales. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Perfecto. Y nos acompaña hoy como invitado Ramiro Rangles, que es un experto en este tema de la analítica deportiva y de cómo exprimir los datos para, bueno, pues para mejorar el rendimiento de equipos. Bueno, ahora nos contará un poquito más él a qué se dedica. Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes y sí, para conversar de lo que les interesa un poco más acerca de datos y deporte. Creo que ya tenemos alguna experiencia. Yo ya voy trabajando en la industria de Sports Tech, se puede conocer como la tecnología y deporte desde ya unos 6 años casi. Entonces tengo bastante experiencia, sobre todo trabajando con la parte analítica de inteligencia artificial y todo lo que va de ese lado, y más vinculado al fútbol, ¿no? Pero creo que bastante las metodologías que se aplican a nivel de, no solo de deporte, sino de toda la analítica, tienen algo bastante estándar, ¿no? O sea, el objetivo es el mismo de generar al final una estrategia que te permita mejorar. Pero creo que sí hay algunas cosas pequeñas que son interesantes ver del mundo del fútbol y conocer, porque la mayoría de gente no conoce mucho, no creen que este mundo de la analítica y de los datos es solo tal vez de la parte financiera, de la parte de retail, de marketing, pero ya entrando a la parte deportiva, al menos a mí me encanta y es la más divertida para mí, entonces sí, hay mucho por qué hablar. Buah, pues genial, estamos deseando escucharte ya. Además, nos ha coincidido, ¿no? Que nos hemos puesto en contacto y os hemos conocido en unas fechas que está súper próximo el Mundial de Exacto. Fútbol. Y la verdad es que nos emociona mucho y tenemos muchas ganas de hablar de este tipo de, bueno, pues de prácticas con los datos en un ámbito en el que no estamos tan acostumbrados nosotros, ¿no? Y me gustaría empezar pues haciéndote la pregunta de qué es la analítica deportiva, ¿cómo lo definirías tú? Sí, yo creo que se va bastante en la línea de la analítica en general, ¿no? O sea, como decía, tiene sus pequeñas partes diferentes, pero mientras sigue ese flujo, yo creo que siempre hace sentido mientras se le aplica el deporte, pero principalmente de nuestro lado, siendo una empresa, porque bueno, tal vez no dije eso, pero soy el Head of Sports Analytics de Keen Analytics, que es esta empresa que hace inteligencia artificial, modelos de diferentes tipos para datos a nivel de muchas industrias, honestamente, pero somos expertos en datos, ¿no es cierto? A la final, y creo que lo que más nos diferencia es saber aplicar bien la analítica. Entonces, lo primero es, hay mucha confusión hoy en día entre solo datos y analítica, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas, empresas, industrias creen que por solo ya tener datos y están haciendo analítica, o tal vez por tener un Excel con números agregados y están haciendo analítica, pero tal vez puede ser solo un primer paso eso. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos al menos la analítica o el proceso de hacer analítica? Es primero, obviamente, obtener los datos crudos, que eso es el primer paso. Después limpiar esos datos crudos para que puedan sacar insights interesantes. Ahí sí puede utilizar cualquier metodología que sea dentro de ese mundo de datos. Y al final el paso clave para que se considere analítica es que debe servir con esos insights, generar estrategias accionables para mejorar o que tenga un impacto, ¿no es cierto? Si es que no se sigue ese proceso, en realidad no va a tener nunca un impacto esos datos, la analítica, o sea, se quedan simplemente en un papel y no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso que siempre aplicamos para todo lo que hacemos, pero específicamente para deporte lo seguimos igual, pero ya con mucho más, algo que creo que debería hacerse en cualquier caso cuando está haciendo analítica, que es saber qué quieren los expertos, qué es lo que se mueve en la industria, el contexto de todo, y a partir de eso ir generando cosas, ¿no es cierto? Pero para mí eso es como que la analítica genéricamente. De ahí analítica deportiva lo podemos dividir en muchos lados, porque honestamente tienes analítica del deporte para el lado de desempeño físico, de desempeño técnico táctico, del desempeño inclusive puede ser yo que sé, del marketing, del retail que tienen los equipos, los jugadores. Nosotros somos mucho más expertos en la analítica de desempeño técnico táctico,
Básicamente es todo lo que está pasando en el campo de juego, ¿no es cierto? O sea, remates, goles, las alineaciones que utilizan los equipos, cómo juegan de diferentes maneras, conceptos, metodología de juego, todo eso nos metemos mucho más nosotros. Y para mí, básicamente, le definiría al menos ese lado como el proceso para tener insights suficientes para eventualmente tomar decisiones mejores, ¿no es cierto? O por lo menos reconocer lo que le interesa al equipo para mejorar. Si no se reconoce eso, es imposible hacerlo. Entonces, va de ese lado. Como digo, es un poco más genérico, pero tal vez si me voy al específico detalle, es ya utilizar datos de eventos y de tracking, que son datos de diferentes tipos, que lo pueden entrar también un poco en detalle si quisieran, para conseguir KPIs. Nosotros aplicamos metodología de KPIs, ¿no es cierto? Entonces, medio que se va el proceso que dije al principio, primero tenemos los datos, los limpiamos, sacamos insights y llegamos a que sea una estrategia, ¿no es cierto? Si no es una estrategia, no le podemos llevar a otro lado. Y un poco de eso, como les decía, si quieren les puedo hablar un poco de los datos, porque creo que ahí es un poco de la diferencia, qué tipo de datos se utilizan. Por Sí, ejemplo, sí, en general, por lo que dices, ¿no? La descripción es de, bueno, pues eso, de como cualquier proyecto de analítica, ¿no? Pues tenemos un objetivo, vamos a definir unos KPIs y vamos a ir viendo esas diferencias que dices poco a poco. Sí que nos gustaría entrar en detalle. Empezando, por ejemplo, pues eso, ¿cómo es esa recolección de datos que decías? Que me imagino que eso es un poco diferente a lo que solemos tener en el campo financiero o de marketing, que bueno, que exacto. siempre es un poco distinto. Cuéntanos cuál es la diferencia. Sí, considerando lo que les decía, tenemos algunos diferentes tipos de análisis o analítica, ¿no es cierto? Entonces, si vamos por la parte de análisis de desempeño físico, eh, tienes algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que es lo que más se ve para el público. No sé si se han visto cuando los jugadores tienen esos chalecos negros por debajo de sus camisetas. Eso básicamente son GPS que están midiendo el ritmo cardíaco, o bueno, también tienen sensores de ritmo cardíaco, están midiendo cuánto corrió, los sprints que hizo. Entonces, desde ahí se empieza la recolección de data física. También se puede utilizar, por ejemplo, otro tipo de wearables. Por ejemplo, hay algunos que utilizan en las medias, igual tienen un sensor donde se puede ver cosas. Y en algunos casos más, cada vez más, y es como que se está volviendo un poco más del estándar de la industria, están utilizando sobre todo modelos de computer vision e inteligencia artificial para reconocer con la cosa, digamos, mediante el video de la cámara, cuánto está corriendo el jugador, qué tipo de movimiento está haciendo y todo ese tipo de cosas. Entonces, es la primera parte que se utiliza para el análisis de desempeño físico. Nosotros hemos hecho bastantes proyectos con eso, honestamente, pero no somos especialistas, no nos gusta decir que somos que es nuestra expertise, porque nosotros más nos dedicamos a la parte de análisis técnico-táctico. De ese lado, por ejemplo, hay dos tipos de datos, al menos hoy por hoy, ¿no? Se puede ir cambiando al futuro, pero hoy por hoy hay dos tipos de data. La primera es data de eventos. Esta data de eventos es recolectada por generalmente personas, seres humanos. Entonces, por ejemplo, recolectamos los datos de un partido, hay dos personas, una recolecta los datos de cada equipo, por partido sacaremos entre 2.000 a 3.000 datos, ¿no es cierto? Entonces, este es como el estándar de la industria, casi desde hace ya algunos años, unos 10 años diría yo tranquilamente. Y estos datos de eventos básicamente te están diciendo qué está pasando con la bola. Entonces, por ejemplo, hubo un remate, hubo un remate en las coordenadas X y Y tanto, con el timestamp tanto, fue este jugador y un poquito más de detalle, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, de 2.000 a 3.000 datos por partido, esos datos pueden tener más atributos, entonces pueden decir como que unos 15.000 puntos de data por partido. Y después la data de tracking, que también es un poco de lo que les contaba que también hacen para la parte de desempeño, también se está aplicando para la parte de análisis de desempeño técnico-táctico, que es con la inteligencia artificial y computer vision reconocer las posiciones de los jugadores, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya no tienes la limitante de que solo sabías lo que pasó con la bola, sino también qué pasó alrededor de la bola. Con eso te abre posibilidades infinitas para hacer ya casi todas las métricas que quisieras. Entonces, ya hemos hecho métricas bien avanzadas, como por ejemplo, tipo por cada pase para el área, cuántos jugadores tenía en el área un equipo versus el rival, está llegando con más presencia, menos presencia, y se crea igual al final un KPI, ¿no es cierto? Entonces puedes saber si los mejores equipos tienen menos 1.5 jugadores de diferencia cuando están atacando, los mejores equipos tienen tal vez más 3 de diferencia cuando están defendiendo, y es un poco esa presencia. Lo interesante de estos datos de tracking, que se llaman datos de tracking o los que se saca con inteligencia artificial y computer vision, es que ya sacas una cantidad increíble de datos. O sea, si en el otro teníamos 2.000 a 3.000 datos por partido, aquí tendríamos entre ellos que sé unos 10.000 a 15.000 datos por minuto de partido. Entonces es una cantidad infinita de datos
que te permite hacer muchas cosas, pero honestamente yo creo que hoy por hoy se puede decir el punto ideal, el sweet spot que tienes ahora para la parte de analítica, al menos en el fútbol, creo yo, es utilizar una combinación de ambas, porque digamos, la de inteligencia artificial creo que no está al nivel todavía de ningún proveedor en el mundo para ya darte todo, ya darle el detalle necesario, ya tener todo específicamente. El otro lado te ayuda a complementar, ¿no es cierto?, los eventos. Y también de la parte de inteligencia artificial tienes que es una tecnología relativamente limitada para muchos equipos. Entonces, si tienes como competiciones como tipo la MLS, creo que la liga también ya lo ha implementado, la Premier, que en los últimos años ya tienen todos los estadios cámaras fijas que hacen esto, ¿no es cierto? Pero típicamente no es el caso digamos, en Brasil, que trabajamos muchísimo, no todos tienen cámaras y es difícil, si es que eres un proveedor externo, meterte a poner cámaras en todos los estadios. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Es que utilizamos el video de la televisión, la señal de televisión básicamente, para correr modelos de inteligencia artificial que hagan lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tiene sus limitantes, obviamente, pero es una forma de hacerlo más escalable. Como les decía, tal vez el principal punto que quería hacer de esta parte que estaba conversando es una buena tecnología, es súper útil para tener mucho más datos, pero creo que todavía no está al nivel para reemplazar completamente a los taggings que hacen los humanos, ¿no es cierto? Creo que eso tal vez está a unos 3, perdón, 3, 4 años de pasar, simplemente por limitaciones tecnológicas y porque son modelos de inteligencia artificial que tienen que seguir aprendiendo hasta ser perfectos eventualmente, que no sé si llega a ese punto, pero es lo que bastantes empresas están intentando hacer, honestamente. Pero sí, un poco se divide así, tipos de datos, para qué se utilizan. Yo les diría que para la mayoría de deportes hay casi la misma tipo de data. Hay unos deportes que están más avanzados en términos de reconocimiento. Por ejemplo, para tenis es mucho más fácil reconocer a una sola persona. En baloncesto también las posiciones son un poco más fáciles de reconocer, entonces ya está más automatizado. Para fútbol, de hecho, es uno de los más difíciles porque las posiciones son bien poco marcadas. Tienes jugadores que no siempre están actuando de la misma manera o en la misma posición o no están haciendo el mismo trabajo todo el tiempo. Entonces tiene su nivel de dificultad de ese lado, pero sí hay de todo tipo y creo que en eso se basan los datos hoy por hoy, al menos en desempeño no hay de otro tipo, son datos o de eventos o de tracking y para la parte física datos de que puede ser GPS o de sensores de diferente tipo que te dan estos insights finales. Y con esa cantidad tan grande de datos que nos estabas comentando, ¿no? De, bueno, sobre todo con la parte de tracking, que hablabas de, bueno, de muchos miles de eventos por minuto, ¿cómo hacéis después para tratar todos esos datos y sacar los que realmente me importan, los de valor, ¿no? Porque aquí ya estaríamos hablando un poco de Big Data de alguna forma. Y siempre con tanta cantidad de datos es complicado, pues eso, trabajarlos y lo que tú decías al principio, que los datos no es solo recoger datos y ya está, es Exacto. analizarlos y sacarles el valor, que es lo más Eso es solo la complicado. primera parte. Ajá. Y sí, en general yo creo que, y tal vez en el fútbol específicamente, y en todos los deportes, cuando se hace análisis de desempeño, muchas veces se confunde y se quiere como decir porque es un buzzword, o sea, estamos haciendo Big Data, ¿no es cierto? Big Data, Big Data, Big Data. Y tal vez se utiliza hasta cierto punto en la parte de, como les comentaba, datos de tracking para manejar los datos, ¿no es cierto? O sea, sí tienes que tener algunas cosas, pero ahí sí entra mucho la ayuda de los datos de eventos, que son datos mucho más concretos y que definen instancias mucho más concretas del partido, que te ayudan a filtrar, y cuando se hace la mezcla de los dos es mucho más fácil manejar. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer un modelo que considere todos los datos por procesamiento, hasta es un poco más complejo, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte para ayudarnos es utilizar bastante la data de eventos para reconocer ciertas cosas en la data de tracking, ¿no es cierto? Vale, o sea, si lo estoy entendiendo bien, os basáis fundamentalmente o principalmente os fijáis más en los datos de eventos, ¿no? En esos que, bueno, que capturan las personas, ¿no? Y que son como los claves, y después los asociáis a los de tracking, que es a través de los vídeos y demás, y con esos, bueno, pues hacéis lo que encaja uno con otros y como que le añadís más valor, como con que contextualizáis de alguna forma los eventos, ¿no? Exacto, exacto. Y a la final la idea es tener las métricas que quiere el cuerpo técnico. Nosotros medio nos diferenciamos de, sobre todo, otro tipo de proveedores en el mundo del fútbol, porque tienes, bueno, proveedores que solo te dan datos, te dan una plataforma genérica donde tienes, yo qué sé, los datos básicos, ¿cierto? Eficiencia en pases, posesión y todo este tipo de cosas. Nosotros trabajamos más de cerca con el cliente, con los cuerpos técnicos. Entonces, por ejemplo, entendemos primero qué quieren ellos a cumplir en el campo de juego, su metodología de juego, y con eso empezamos a generar métricas personalizadas para ellos. Entonces, si por ejemplo tienen
este concepto que puede ser único para su metodología, yo que sé, tener transiciones rápidas en el tercio ofensivo después de haber recuperado la bola o definir algo súper, súper complejo. Nosotros en base a eso empezamos a generar con los datos estas métricas y ya procesarlos. Y obviamente es con un poco de la expertise que ya tenemos trabajando más de 6 años en la industria, decir, bueno, estas instancias son un poco más importantes, esto no, pero también tenemos de cierta forma modelos que cada vez estamos investigando más y sobre todo desarrollando más para que solo de los datos podamos empezar a reconocer más cosas automáticamente, ¿no es cierto? Pero eso no creo que es lo ideal porque, o sea, para el análisis de desempeño, ¿no es cierto? O sea, tal vez nos sirve para reconocer patrones, para tener insights un poco más a nivel genérico, pero para que los datos tengan impacto en el equipo, yo creo que tiene que ser lo más personalizado posible para el cuerpo técnico, porque al final los cuerpos técnicos, o sea, tienes los datos, los chalecos de GPS, el ejemplo perfecto. Tienen ellos, se acaba el partido y tienen alrededor de 2000 métricas disponibles del partido. Si le muestras eso a un director técnico, honestamente, no va a querer ver nada, ni no le va a interesar ver nada. Entonces, o si le muestras, por ejemplo, un concepto que él dice, bueno, aquí me mide, yo que sé, generación de peligro, pero para mí ese concepto no es generación de peligro, entonces no lo va a tomar en cuenta. Entonces empieza desde ahí para nosotros. Empezamos generando estas métricas que son personalizadas, se juntan con la metodología de juego del entrenador y del equipo en general. Y con eso ya sabemos que va a tener más impacto. Entonces nosotros nos decimos, tienen que tener 1000 métricas, es mejor tener 5 métricas que sean las importantes para ustedes y que les ayude a conseguir sus objetivos y están midiendo lo que de verdad les importa. Jugáis muy de la mano del cuerpo técnico, de si maduráis, digamos, maduráis a la vez que madura el cuerpo técnico. Y si el cuerpo técnico por alguna razón cae, es probable que vuestra metodología también caiga, o si el cuerpo técnico cambia de equipo, vosotros también cambiéis de equipo con el cuerpo. Digamos que eso es como un accesorio, un complemento del cuerpo técnico. Nosotros trabajamos directamente con el club, ¿no es cierto? El contrato está con el club. Entonces, generalmente cuando pasa que hay un cambio de técnico, nos toca empezar el proceso desde cero, como tú dices, porque no es lo mismo y yo les doy como ejemplo, he trabajado y he hablado con alrededor de 30, 40 cuerpos técnicos diferentes, ninguno piensa igual, ninguno dice como que yo quiero jugar así y el otro igual, yo quiero jugar así. No, todos tienen algo diferente. O sea, tienen cosas similares en algunas partes, pero lo que es interesante es que cada uno tiene una idea diferente y no solo los directores técnicos, pero inclusive uno como yo que sé, aficionado del fútbol, sabe que le gusta, tiene una idea y dice, bueno, yo creo que un equipo debería jugar así, ¿no es cierto? Entonces siempre nos va a tocar empezar de nuevo, pero es parte del proceso. Nosotros no tenemos como una limitación en decir, somos más nos consideramos un departamento externalizado de analytics. O sea, si toca hacer un proceso otra vez, de hacerles entender de la metodología, de que ellos nos expliquen qué quieren cumplir, de hacer nuevas métricas, de hacer nuevos reportes, de hacer nuevos dashboards, de hacer lo que sea, lo hacemos sin problema. Es un poco de la belleza trabajar con nosotros, que no es un servicio, una plataforma que te dan un acceso y quedó ahí, sino que es un servicio súper de cerca. Entonces estamos constantemente hablando con ellos. Entonces, por ejemplo, con los analistas, nosotros hablamos cada semana, se acaba un partido y le decimos, bueno, felicitaciones o tal vez que mal que no les fue bien y nos dice que a ver en qué podemos trabajar. Quieren una nueva métrica, quieren analizar algo específico, tal vez algo de pelota parada, algo de transiciones, lo que ellos quieran, con eso empezamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, eso sí nos da la perspectiva única de continuar creciendo se puede decir, nuestro repertorio de métricas, porque hoy por hoy tenemos alrededor como de 3000 o más. Pero la idea es como que como constantemente estamos hablando con la gente que sabe más, honestamente, los profesionales son los que saben más de fútbol, los que saben que tiene más impacto. Ellos son los que nos dan las ideas, ¿no es cierto? Obviamente nosotros también desarrollamos algo de nuestro lado, pero ellos son los principales que nos dicen, a ver, yo quiero hacer este concepto porque me está midiendo esto. Entonces trabajamos muy de cerca y en base a eso lo vamos haciendo. También hemos tenido casos donde tenemos cuerpos técnicos que de verdad les gusta mucho nuestro trabajo y nos llevan a todos los equipos, pero casi siempre es la metodología de trabajar directamente en relación contractual con el equipo. El equipo es el que nos contrata, trabajamos para el equipo y obviamente le servimos a los tomadores de decisión del equipo, pero es con el equipo que tenemos que quedarnos. Pero entiendo que también si un entrenador o, bueno, lo que sea, si les ha ido bien con vosotros y si está contento con vuestro servicio y demás, de repente se cambia de equipo o lo que sea, ¿nos ha pasado Siempre. que os vuelven a llamar? Sí, 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 todo el Sí, tiempo. ¿no? Eso sí nos pasa todo el tiempo. Claro, porque Sí, al final siempre que generas, ¿no? Al final sí, no deja de pasar también la analítica, a que nosotros más hacemos, ¿no? A la marketingiana o financiera o demás, que muchas veces, bueno, pues tenías un interlocutor, ¿no? Con el que estabas trabajando mano a mano y que definía esa táctica, exacto. y si hay un movimiento que de repente, pues, se cambia de empresa o lo que sea, muchas veces te vuelven a llamar porque, bueno, pues porque quedaron contentos con tu trabajo.
Exactamente, es así. Sí. Literalmente como lo explicaron. Y como con lo que cuentas, ¿no? De que se genera esa relación de confianza y que estáis muy mano a mano, pues os lo pasa a todo el mundo que pase. Tengo una duda con respecto a lo que contabas, ¿no? Les ayudáis mucho, pues eso, a analizar su juego, tras cada partido, pues le dais métricas, le decís, pues ha ido muy bien esto, o esto igual hay que mejorarlo, o necesitas una métrica nueva de algo. Em, ¿Os dedicáis también a analizar al rival, sobre todo para partidos clave o partidos importantes? Decir, bueno, pues vamos a analizar el rival y cuáles son sus puntos débiles en este caso. 100%, sí. Lo que hacemos típicamente es, y les explico así súper rápido el proceso de cómo trabajamos. Digamos, firmamos con un club. Primero tenemos sesiones de, primero de explicarles las métricas que nosotros hemos desarrollado, porque no creemos como que en las métricas simples, como decía, posesión o eficiencia en pases, si bien te dice algo, no te dice nada muy completo. Primero les explicamos nuestra metodología, todo, y empezamos a entender con el cuerpo técnico, la comisión técnica, todo lo que quieran cumplir, ¿no es cierto? Entonces, como les comentaba, el primer paso es entender su metodología de juego. Entonces, cómo ellos quieren jugar en el campo, cuál es su ADN, cómo quieren ser. Por ejemplo, tienes el Barcelona de España que quiere ser un equipo que hace tiki-taka, que está todo el tiempo tocando el balón, o quiere ser un equipo, yo que sé, como el Inter de Mourinho, que quería ser al contragolpe. Cada uno tiene ese tipo de cosas. Entonces, vamos entendiendo eso primero y después también entendemos cuáles son sus objetivos deportivos para ese año. ¿Nos podría pasar que, dependiendo de cómo estáis, vosotros hacéis como un análisis de la plantilla, del equipo, que la filosofía que el equipo, que el entrenador quiere, bueno, quiere hacer, no es la más adecuada a esa plantilla o a esa configuración de equipo con este tipo de situaciones? Porque entiendo que también es posible que se den. Sí, sí, es pues, posible. Yo creo que honestamente la mayoría de experiencias que hemos tenido nosotros es que el director técnico siempre es el que más conoce a su equipo, ¿no? Eventualmente sí hay cambios, o sea, y ellos mismos se dan cuenta, pero también va alrededor de los KPIs que generamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre que nosotros vemos alguna cosa en específico, podemos hacer observaciones, todo desde el punto de vista de datos y lo que ellos quieren cumplir en la cancha. Nunca nosotros vamos a decir como que tienen que despedirle a este entrenador o a este jugador o cámbiale a este jugador, nada. Les decimos como que lo que vemos, cómo se comparan ellos contra, por ejemplo, los mejores equipos de su liga, en qué parte están bien, en qué parte están mal, el tipo de perfil que tiene su jugador. Pero lo interesante es la interacción que tenemos con el equipo, es que, bueno, ya tenemos un insight, por ejemplo, les decimos están fallando en las recuperaciones rápidas. Entonces ellos dicen, a ver, ¿por qué estamos fallando en las recuperaciones rápidas? Hagamos un análisis de por jugador. Entonces vamos al análisis por jugador. Entonces vemos que tal vez un jugador de esos mediocampistas que típicamente, yo que sé, él mismo en su posición está recuperando 15%, él está recuperando 9%, perdón. Entonces ya sabemos que está fallando ahí. Entonces ahí ya queda un poco más del lado de ellos, decir, bueno, reconocimos esta falencia, sabemos que es este jugador en específico, ¿qué hacemos, no es cierto? Le entrenamos más, ponemos diferentes situaciones, tenemos que cambiar la táctica, eso ya es un poco más de su lado, no nos metemos mucho honestamente, pero les ayudamos en todo ese proceso de identificar patrones, identificar fortalezas, debilidades y todo ese tipo de cosas. Y eso en general. Creo que si quieren puedo seguir un poco con la explicación rápida y justo respondo lo del rival porque si no luego me olvido. A ver, entonces primero entendemos la metodología del equipo, ¿no es cierto? Entendemos eso, es el primer paso. Y de ahí también entendemos los objetivos deportivos del equipo en ese año en específicamente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, como ven, nosotros trabajamos con el Real Valladolid ahora. Entonces, el anterior año también trabajábamos con ellos. Cuando hablamos con ellos decíamos, a ver, ¿cuál es su objetivo deportivo este año? Entonces ya nuestro objetivo deportivo en este año es obviamente subir a la primera división del fútbol español. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Cogemos todos los datos de los últimos 2, 3 años de la Liga Smart Bank, que es la segunda división de España, y con eso empezamos a identificar patrones específicamente de cuáles son los equipos que típicamente suben y en qué tipo de métricas son mejores. Entonces, por ejemplo, sabemos que los mejores equipos generan más peligro en, yo que sé, transiciones ofensivas, entonces, y que su rango es entre 1 y 2. Entonces, sabemos que esos objetivos se tienen que cumplir técnicamente partido a partido para que el equipo eventualmente esté entre esos rangos de los equipos que típicamente están subiendo. Entonces, no solo es como el lado de que, bueno, entendemos su lado un poco hasta subjetivo de las métricas, pero también entendemos cuáles son sus objetivos para que eso se convierta en estrategias accionables, ¿no es cierto? Que no se quede simplemente en una parte ahí. Entonces, con eso en mente, como les decía, esas dos
cosas son principales para nosotros empezar a crear los KPIs que cada equipo va a tener. Entonces, estos KPIs, típicamente, como decimos, no nos gustan las métricas simples o sin contexto, nos gustan las métricas que hablen el lenguaje del fútbol. Entonces, típicamente en fútbol tienes hasta conceptos que no sé qué tanto conozcan, pero hay un concepto que se llama tipo gegenpressing, que es la presión después de perder la bola, qué tan rápido está recuperando la bola. Entonces, tenemos este concepto que es hasta un poco subjetivo a veces y lo pasamos al lado objetivo. ¿Cómo hacemos? Entonces, tenemos una métrica que se llama REC 5, que básicamente mide el porcentaje de recuperaciones realizadas en 5 segundos o menos. O, por ejemplo, con el caso de Gremio, que ellos querían ser un equipo con un ritmo de pase rápido, pero no sabían cómo medirlo. Entonces, solo se basaban por la vista, ¿no? O sea, decían, sí, estamos pasando rápido. Pero nosotros creamos una métrica que mide el ritmo de circulación de balón. Entonces, digamos, en una posesión típica, ¿cuántos segundos está demorando Gremio para pasar el balón? ¿Y cómo se compara eso contra los mejores del continente o los mejores de Brasil? Entonces, esto es como van haciendo todos los KPIs, se genera todo esto y vamos dividiendo el tipo de servicio. Entonces, primer servicio es el análisis de desempeño del equipo, básicamente jugadores, todo lo que va alrededor de eso. El segundo es análisis de rival, y ahí es un poco donde respondo a la pregunta. Los equipos que contratan con nosotros análisis de rival, típicamente lo que hacemos es que definimos 5 o 6 métricas que sean importantes para ellos analizar de sus rivales genérica, o sea, como que a nivel más recurrente. Y cuando estén a una semana de jugar contra su rival mínimo, le enviamos un reporte con un análisis completo. Entonces sería un reporte de unas 20, 30 páginas analizando fortalezas y debilidades del equipo rival a nivel colectivo, a nivel individual, pero no para ahí. Entonces, como les digo, estamos súper de cerca. Entonces, por ejemplo, es el caso, justo nos pasó, bueno, nuestro cliente Atlético Paranense llegó a la final de la Copa Libertadores, ayer jugó, perdió, bueno, ya nada. Pero, por ejemplo, ellos estaban preparándose para la final contra Flamengo. Entonces, no solo que enviamos un reporte, el que siempre mandamos, sino que alrededor de eso ellos iban sacando diferentes preguntas, ¿no? Entonces decían, bueno, ya se reconocimos que estos jugadores son los que más participan ofensivamente, entonces mejor también sácame un análisis donde vea solo cuando participaron estos 3 jugadores en la cancha, qué pasaba, y después cuando solo era en Copa de Brasil, y después cuando solo era en Copa Libertadores, y después cuando era en casa, después cuando era de visita, y es un intercambio de ideas donde ellos quieren encontrar una respuesta a lo que está pasando con datos, y les intentamos ayudar todo el camino de ese lado. Entonces, como medio ir desde el principio hasta el fin. Y es un poco lo que hacemos para Rival. Y solo para finalizar con los servicios que también damos, por ejemplo, también damos un servicio de scouting analítico que le llamamos, donde tenemos algunas herramientas y algunos dashboards para que los equipos puedan contratar jugadores, o no contratar gente, o sea, específicamente, sino encontrar más opciones, ¿no es cierto? Porque a la final nunca les vamos a decir a un equipo que, bueno, solo porque este jugador tiene un score más alto, tienen que contratarle, porque no sería irresponsable, no es el caso. Pero creo que les ayuda mucho sobre todo scouts, a ganar tiempo, porque, por ejemplo, en lugar de tener que ver datos de videos, perdón, de 20, 30 jugadores. Con el tool que tenemos pueden identificar jugadores por perfiles específicos que ellos quieran, con scores específicos que ellos quieran, y ya saber que tal vez 20 de esos 30 que iban a tener en mente simplemente no encajan con su perfil. Entonces tal vez solo se baja su lista en vez de ver 20 videos de 30 jugadores, ven videos de 10 jugadores o algo así. Entonces, es un poco la idea, ayudarles en todo lo que podamos a los equipos en esas 3 verticales diferentes, ¿cierto? Análisis de desempeño del equipo, análisis de rival y análisis de mercado o analytical scouting. Y en la parte de esa analítica de scouting, que me parece súper interesante también, ¿no? De analizar a ver qué opciones hay por ahí para fichar, ¿no? ¿Qué puedo contratar por ahí? Eso lo aplicáis a simplemente, bueno, pues a profesionales de primer nivel, por decirlo de alguna forma, o también se aplica o lo ha aplicado algún equipo, pues en equipos más juniors, ¿no? En cantera, para hacer cantera de alguna forma. Es decir, bueno, pues me voy a fichar a este chaval de 10 años, lo voy a ir formando ya en mi casa, o eso ya es, igual es demasiada inversión para hacerlo por cantera, no lo sé. Es una inversión significativa, pero yo creo que los equipos que tienen o sea, al menos el panorama claro. O sea, yo creo que obviamente tienes los equipos como tipo Real Madrid, City, que generalmente su principal equipo va de fichajes, ¿no es cierto? O sea, no están, o sea, si ellos forman, pero para eventualmente vender, o al menos en casos específicos, sí se queda. Esto igual aplicaría más a esa gente que, bueno, tengo que crear cantera porque si no, yo no voy a Exactamente. llegar Entonces, a fichar a los grandes jugadores, los tengo que crear en casa.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, tienes casos súper clave en Europa. Por ejemplo, el Ajax lo hace perfecto, invierten bastante en datos también, son muy buenos en eso. Por ejemplo, creo que en Portugal también el Benfica lo hace bastante bien. Entonces, sí tenemos casos específicos que lo hacen, al menos en el nivel, en el fútbol europeo. Y en fútbol sudamericano, que tal vez donde yo más me tengo el roce acá, tenemos dos casos en específico que yo conozco. Bueno, Independiente del Valle, que es un equipo acá de Ecuador, de donde nosotros somos, que está formando bastante bien el talento y está invirtiendo en ese tipo de cosas. Trabajamos un tiempo con ellos, pero no tanto. Y después tenemos justamente el equipo que les mencionaba ayer, Atlético Paranense. Ellos son un equipo que no es de los principales de Brasil porque no tiene el presupuesto de Flamengo, que tiene como 120 millones al año. Tendrá tal vez la mitad, pero está compitiendo al mismo nivel de ellos. ¿Cómo lo hace? Es que está formando muy bien jugadores. Entonces, por ejemplo, ellos nos contratan alrededor de 100 a 200 partidos al año para analizar de sus formativas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recolectamos datos de su primer equipo, de sus formativas, y en base al perfil que crean para el primer equipo. Es como que el esquema que utilizan para medir a las formativas, a los jugadores de formativa. Entonces, como que si quieren que este jugador eventualmente llegue, tiene que cumplir con X, Y, Z parámetros que típicamente, yo que sé, un defensa central cumple para jugar en el primer equipo. Entonces, desde que están en sub 15, sub 14, ya están asegurándose y midiendo ese desempeño para eventualmente cuando lleguen saber específicamente cuáles son los que se cumplen con el perfil que buscaban y ya tienen específicamente esos jugadores en su primer equipo. Entonces han tenido unos dos, tres casos últimamente. A Bruno Guimaraes le vendieron. Me parece que otro más, ahorita se me olvidó, está jugando ahora en el Atlético de Madrid y se me olvidó el nombre del lateral, pero unos dos, tres jugadores que últimamente han sacado bastante buenos, pero eso se van asegurando desde muy jóvenes, que ya están cumpliendo esos parámetros y al menos el perfil que están buscando un jugador que van a ellos creer en primero o eventualmente vender, pero que saben que tiene esos niveles. Entonces sí se puede aplicar. Obviamente sí es una inversión, pero yo creo que los clubes que tienen la mentalidad correcta lo ven así, como una inversión, no como un gasto, ¿no es cierto? Sino que es algo que les va obviamente a retribuir. No creo que en un año o algo así, sino tal vez en unos 10 años cuando empiecen a vender a los jugadores que tenían 12 años. Pero es algo que de verdad sí tiene impacto. O sea, obviamente no es la respuesta completa, es una combinación de muchas cosas, de datos, de profesionales, de verdad preparación íntegra para los jugadores, pero es una parte que te ayuda bastante, sobre todo a reconocer. ¿Y crees, Ramiro, sobre todo cuando el tema del scouting de datos se estandariza o haya ciertas pautas en el sector? Porque sí que he visto que hay como diferentes herramientas para ayudar a los clubs a fichar según su Sí, sí. metodología de trabajo, bueno, usan diferentes características del jugador. ¿Crees que podría llegar a un momento en el que haya empresas que asesoren al jugador para intentar jugadores con ciertas características, habilidades, para intentar falsear ese tipo de métricas que recopilan las empresas para intentar pues que el traspaso, en vez de costar, para inflar tus habilidades para que así llame la atención pues de ciertos clubes? Si me lo dices, yo creo que, o sea, puede ser una posibilidad, pero yo creo que en el nivel más alto, o sea, cuando ya te metes quieres venderle, yo que sé, al Real Madrid o a un equipo de primera división de Brasil o cualquier cosa, es mucho, ya los que saben de esto sí conocen los tipos de datos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a la final, si es que dices, estoy llegando con datos de X proveedor, ya saben qué tan buena calidad tienen. Y si me dicen estos datos son recolectados por nosotros mismos o algo así, simplemente lo que van a hacer es compararlo con el proveedor de estándar y saber si es que está bien o no, está en el lado correcto. A la final, lo que sí vale la pena mencionar es que yo no he visto a ninguno y no creo que haya ninguno en el fútbol que solo utilice datos para contratar. No es el caso. No, no, o sea, puedes tener una hoja excelente de datos, pero entran muchos pasos en el proceso también. Entran en la revisión de videos, en los entrenamientos, conocer al jugador, y es súper importante. Nosotros siendo una empresa de datos no podemos decir que los datos es lo único y que solo nosotros vamos a decir que por los datos tienen que contratar. Es una parte. Entonces, siempre hay bastante complemento. Entonces, si bien creo que puede pasar, no creo que tenga un impacto muy significativo en la industria. No le veo teniendo mucho impacto significativo. Y peor con lo que parece que cada vez vamos a automatizar mucho más la recolección de datos. Mientras más automática sea, va a ser más fácil tener datos, porque al final lo costoso de ahora es que tienes personas recolectando datos, ¿no es cierto? Mientras puede ser automática y puede ser rápida, puede estandarizar todos y casi todos van a tener acceso a datos. Entonces va a ser más difícil hacer ese tipo de cosas. Y otra pregunta con relación a esto.
también hay jugadores que empiezan a usar el tema de los datos también para negociar con sus clubes. ¿Vosotros tenéis en vista ofrecer este tipo de servicios? Honestamente no nos hemos metido mucho con ese lado. Hay uno o dos casos específicos que nos han pedido agentes que les enviemos como que un reporte de su jugador o algo así para que utilicen para venderlo. Nosotros personalmente no hemos metido mucho. Creo que lo más lejos que llegamos era el caso era una jugadora en Estados Unidos, que no recuerdo el nombre honestamente, que estaba, a veces le convocaban, a veces no a la selección de Estados Unidos, y ella misma nos contactó y dijo, a ver, porfa, hágame un reporte donde me digan, bueno, estas son las que están siendo convocadas, cómo se compara mi rendimiento contra el de ellas. Entonces ese reporte no solo que ella utilizó para pensar en nuevos entrenamientos, por ejemplo, o sea, cómo puedo mejorar X cosa o lo que sea, sino también para mostrarle a los analistas de la selección de Estados Unidos, decir como que miren, yo soy mejor que la top 3 que ustedes están convocando aquí, pero si es que no estoy en los casos, en los rangos que quisieran, ¿qué es lo que están buscando ustedes? O algo así. Entonces sí hemos tenido casos de jugadores que utilizan para diferentes cosas. Nosotros no nos hemos metido mucho, honestamente. O sea, creo que puede ser algo interesante a futuro. No lo hemos pensado así tan seriamente, pero puede ser una posibilidad, ¿no? Creo que sí me parece un mundo interesante. No lo hemos hecho tanto, pero sí me parece interesante. Y ahora hablando de los datos de jugadoras y demás, vuestros datos, cuando le entregáis los datos al staff técnico, los comparte con los jugadores, los estudia, hay datos específicos que los leen, hay reportes específicos para jugadores, ¿cómo es ese flujo de datos? Porque igual hay jugadores que también le gustaría tener un informe detallado de su rendimiento en el terreno de juego, o saber los motivos de por qué está fallando, por qué no está entrando en la convocatoria, porque igual desde su perspectiva lo está haciendo bien y en cambio está quedando fuera. Sí, yo creo que es muy dependiente de cada equipo, no creo que ninguno es igual, o sea, cada uno tiene su flujo diferente, dependiendo de las capacidades que tengan. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar ahora con Real Valladolid que trabajar con, yo qué sé, Cruzeiro, que estaba en la segunda división ahorita de Brasil, ¿no es cierto? Entonces tienen diferentes cosas, diferentes recursos a nivel de staff, entonces cambia mucho esa dinámica. Típicamente lo normal es que no les muestren. Eso es lo que o sea, al menos yo conociendo. Sobre todo porque sí estamos un poco en el lado de una industria que de cierto modo sí es un poco anticuada en algunos pensamientos. Entonces, inclusive la gente que le gusta los datos, a los analistas que les gustan los datos, o a los cuerpos técnicos que les gustan los datos, a veces sí sienten un poco de recelo de que los datos puedan tener un efecto negativo con el jugador, ¿no es cierto? Que tal vez ese que le da un acceso a yo que sé, un dashboard, un reporte, luego el jugador va a decir, pero yo estoy jugando mejor porque no me convocan, y que también pase eso, o sea, tal vez una dinámica que no les guste, o tal vez que simplemente se desanime, porque si, o sea, soy el peor jugador de, yo que sé, de Brasil a nivel de esto. Pero yo creo que depende de la perspectiva y cómo le vean los tomadores de decisión, ¿no? O sea, yo mentiría diciendo que yo soy experto en cómo manejar jugadores, entonces tal vez yo también, como me encantan los datos, pues decir como que muéstrenles por favor a los jugadores, pero no sé cómo vaya a ser esa reacción. Los que trabajan con ellos son los que mejor pueden saber eso. De todos modos, por ejemplo, con Atlético Paranense, estamos haciendo un proyecto donde quieren desarrollar un dashboard para mostrarles a los jugadores de hecho. Entonces, creo que sí hay equipos que tienen esa mentalidad. También sí creo que es importante conocer lo que puede pasar, ¿no? Que también tiene cosas buenas y malas, y saber cómo manejar las malas. Eh, pero sí hay equipos, y estoy seguro que equipos en Europa tal vez ya lo están haciendo, tal vez son equipos en la MLS, conozco un par de casos que son bastante avanzados que sí lo pueden estar haciendo, entonces no lo veo algo muy loco. Creo que hay que saberlo manejar nomás. Ese es el punto, saberlo manejar bien. Quizás los jugadores, una asignatura que aparte de rendimiento deportivo y tal, tengan que aplicarse también en el mundo de los datos, porque al final en leer y entender ciertas métricas, porque al Sí, final igual son decisivas en su día a día, porque cada vez digamos que los deportes están, bueno, profesionalizando mucho más, tecnificando mucho más y los datos forman parte de... y no es imposible, ajá, porque, por ejemplo, tienes el caso de Estados Unidos, que no sé si han visto un poco las conferencias post partido de sea NBA, MLB o lo que sea, o los de fútbol americano también. Los jugadores llegan con su reporte de stats al final, ¿no es cierto? Entonces, al menos saben leer, dicen, bueno, estuve por debajo del promedio, estuve por encima del promedio. Entonces, no creo que es muy loco, sino que el fútbol sí, honestamente, es de las más, los deportes que más anticuados tienen y más trabas le ponen en el medio para ese lado. Mentiría si digo que soy experto en si se puede hacer o no, o si es lo mejor ahora mismo, pero no es que no ha pasado, o sea, pasa en otros lados, pasa en Estados Unidos con casi todos los deportes.
Entonces, muy común verle a LeBron James después de su partido diciendo, sí, lancé como que 30% de triple, que eso es tal vez el peor en mi temporada, en mi carrera, entonces sé que tengo que mejorar o lo que sea. Entonces, sí, ya saben cómo leer como mínimo, como tú dices, Bryce, y creo que es bastante importante, honestamente. Sí, como mínimo, para que al menos la formación sea integral y puedan saber cómo mejorar. Sí sería, de mi perspectiva, importante que sepan hacer eso. Claro, es que lo importante sería justamente lo que dices, ¿no? Que sepan leerlos, sepan interpretarlos y que sepan sacarles provecho. O sea, que no se lo tomen como una crítica, sino como una oportunidad de mejora, ¿no? Exacto, Pero claro, eso una herramienta más. exacto, una herramienta más para su entrenamiento y para enfocar su entrenamiento en los puntos clave. Y hoy por hoy creo que es bastante más fácil para o sea, a nivel de equipos. Como saben, muchos equipos están haciéndolo ya de contratar científicos de datos o empresas que hacen esto. Pero cuando nosotros empezamos en 2015, hasta era medio raro para todo el mundo. O sea, literalmente los entrenadores creían que tenían miedo de que esto era como que algo que les iba a reemplazar. Pues costaba como que de verdad entiendan de que a la final es una herramienta. O sea, nosotros no podemos tomar sus decisiones a la final, ni queremos tomar sus decisiones. Es una herramienta que les va, ojalá, ayudar a tener mejor información para que sus decisiones sean mejor informadas, nada más. Entonces, por ejemplo, inclusive cuando nosotros estuvimos hasta 2018, 2019, prepandemia, nuestro principal mercado era Brasil. Trabajamos también en Ecuador, en Estados Unidos un poco, pero nunca en Europa. Y no porque no hayamos intentado, o sea, literalmente, mejor dicho, porque no intentábamos, que teníamos como que esta mentalidad de que tal vez en Europa todos los clubes ya hacían esto, o lo hacían mejor, o que ya tenían muchos recursos, y de a poco nos fuimos dando cuenta que tienes unos 3 4 clubes por liga de las principales ligas que, porque tienen mucho dinero, tienen que la necesidad de hacerlo, o sea, como que tienen que justificar una inversión así. Y los otros de verdad están muy lejos, o sea, de verdad tienen como que muchas limitaciones, están recién en pañales en esto. Entonces sí nos hemos dado cuenta que al menos estos 6 7 años de desarrollo de metodología, de cosas que hemos hecho, nos ha servido bastante para hacer una empresa que al menos puede dar una perspectiva única a esto, porque proveedores de datos hay bastantísimos ahora en el mercado. Entonces nosotros no nos consideramos un proveedor, sino sobre todo un aliado del equipo para sacarle el provecho a los datos y que de verdad les sirvan, ¿no es cierto? ¿Crees bueno, que vuestro trabajo más a nivel más, que se llegará algún día como a estandarizar, popularizar y que pueda acercarse también al fútbol base? ¿O habrá grandes diferencias entre equipos que puedan pues, contratar a grandes empresas que manejen el tema de los datos y los que viven ajenos a esta realidad? Me han preguntado muchas veces esa pregunta. Eh, yo creo que va a ir en cuestión, o sea, mientras va a ser más masivo mientras sea más fácil la recolección, ¿no es cierto? Mientras un equipo de fútbol tenga que pagar alrededor de $100 por partido, es bien difícil que todos lo apliquen. Yo creo que, por ejemplo, el caso donde se podría aplicar muy rápidamente es en Estados Unidos, donde tienes un mercado ahí tienen un modelo de pay to play. Entonces, los que están en formativas de los equipos, o en algo que se llama MLS Next, que son equipos donde están previo al MLS, tienen que pagar igual para jugar ahí. Los padres pagan alrededor de $2,000 al año para que jueguen ahí. Entonces, ahí puedes, inclusive como es un mercado tan grande, puedes cobrar un fee extra y sustentar ese costo sin problema. No es muy complicado, honestamente. Para los otros, hay pocos equipos que tienen esa mentalidad, y mientras sea más caro va a ser más difícil porque tienen muchas otras cosas que les nublan la vista, digo yo. O sea, como que aficionados, presión de la prensa, presión de que este presidente quiere ser el que gane un campeonato, que quiere, yo qué sé, después usar como plataforma política para algo más. Entonces, hemos visto de todo tipo. Y creo que todos los que conocen el fútbol saben que es así. Y por eso que hay pocos equipos que los que de verdad sí lo hacen bien, les da los resultados, no a corto plazo, a largo plazo, pero sí es el caso. O sea, por ejemplo, aquí en Ecuador, este club que les contaba, Independiente del Valle, empezó a invertir hace 20 años y hoy por hoy está vendiendo esos jugadores. Está vendiendo jugadores al Brighton, jugadores al Real Valladolid, que le vendió justamente Gonzalo Plata de Independiente del Valle. Entonces, se ve después, no se ve eso tan rápido. Y como digo, mientras más fácil sea esa recolección de datos, menos costosa sea, le veo muy posible de que se estandarice, ¿no es cierto? Mientras eso todavía no se dé, es complejo. Y la única forma de estandarizar y hacerlo más fácil y más barato es con inteligencia artificial, que las cámaras sean lo más avanzadas posibles y que los modelos de verdad sepan reconocer todo perfectamente. Pero honestamente no creo que estamos cerca, tal vez estaríamos un 40% del camino hacia allá, ojalá. Creo que todavía falta un poco.
Otra pregunta. ¿Cuánto tardáis en, digamos, en poder dar algo de valor o algo de aportar valor al club? Porque algo que siempre nos pasa con todo el mundo de los datos, da igual el sector, es que coger el contexto, la metodología, cómo habla el staff técnico, varía de un club a otro, aunque sea todo fútbol. ¿Cuánto tiempo de adaptabilidad necesitáis o más o menos una media de lo que estáis viviendo? Y si es una apuesta a corto plazo o a largo plazo la que deberían hacer con vosotros. Sí, siempre yo creo que para que se vea más a largo plazo, ¿no? O sea, no creo que en un partido van a ver la diferencia. Sí van a ver la diferencia en términos de cómo reciben los datos, cómo están viendo esta metodología, porque tienen esto versus lo que les decía, que es la opción es ver 1000 métricas diferentes, a ver solo las que a ti te interesan, mejor puestas, ¿no es cierto? Entonces, de ese lado sí le sienten súper rápidamente, pero para que de verdad pueda tener impacto, tiene que haber un compromiso del cuerpo técnico y del equipo. O sea, mientras más sea ese compromiso, más rápido se va a ver resultados. Entonces, tipo, tenemos una métrica, como les decía, la REC 5, ¿no es cierto? Recuperación en 5 segundos o menos. Es importante para el equipo, el entrenador dijo que es importante para él, quiere recuperar rápido la bola. Entonces reconocemos que, por ejemplo, el equipo no está recuperando rápido la bola en, yo que sé, el tercio ofensivo. Entonces ya le decimos 5 o 6 veces, algo así en los reportes, que miren, están por debajo del promedio, ojo a esto. Si el cuerpo técnico al final no hace nada en los entrenamientos para corregir eso o intentar saber un poco más de eso, no va a tener impacto nunca. O sea, si la métrica solo va a seguir bajando, 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 o nunca va a cambiar. Pero si el cuerpo técnico, por ejemplo, sí sigue aplicando cosas, ahí se va a ver el impacto más rápido. Por ejemplo, tenemos el más concreto ejemplo que tenemos Gremio cuando empezamos a trabajar con ellos, con Roger Machado, el técnico de Gremio en ese tiempo. Ellos justamente querían esta métrica que les comentaba de ritmo de pase rápido. Y ellos creían que Gremio era de los mejores. Pero después de nosotros crear la métrica, validar la métrica y todo, reconocimos que era como el sexto, séptimo equipo más rápido del Brasilerao. Entonces, para ellos hacer algo, el entrenador le gustaba bastante esto, honestamente. Nos pedía que cada partido midamos esta métrica en diferentes instancias, pero también él aplicaba en la semana entrenamientos específicos para saber qué tipo de impacto tenía ese entrenamiento en el rendimiento del siguiente partido. Entonces, de a poco se fue dando cuenta de cosas específicas que ayudaban a mejorar ese tipo de métrica y eventualmente terminaron siendo ese año el equipo con el ritmo de pases más rápido de no solo Brasil, sino de toda Sudamérica, con Copa Libertadores y todo considerando. Entonces, creo que ven en cuestión de eso, el nivel de compromiso que tenga el cuerpo técnico y el equipo para utilizar como un pedazo de información para tomar decisiones, ¿no es cierto? No es la única respuesta, pero al menos tomarlo en cuenta. Claro, al final es lo de todos los proyectos de analítica, ¿no? Tomar acciones. O sea, este es el Sí, KPI, esto es lo que, cómo está ahora, haces una acción, ves si mejora o si empeora. exacto. Sí, sí, Y iterando sobre ello hasta tener los resultados que quieres. exacto. Y al hilo del KPI, por ejemplo, este de pases rápidos, vosotros como empresa, como grupo, en plan de poder decirle, en este caso al cliente, al entrenador, al staff técnico, igual esta métrica que nos estamos fijando está bien, pero igual tendríamos que hacer hincapié en esta otra porque esta no nos está dando los resultados que deberíamos o es una métrica que tampoco aporta demasiado valor al tipo de juego. ¿Os ha pasado? Porque, por ejemplo, Sí, sí. en nuestro sector pasa muy a menudo. Sí, nos ha pasado mucho y hacemos esto constantemente. O sea, no es que nos quedamos solo con una cosa, sino que, por ejemplo, vemos tendencias que tal vez el año pasado no pasaban en el Brasilerao, por ejemplo. Y tenemos un caso, sobre todo, que es raro cuando pasó la pandemia, que era como un outlier esos datos, ¿no es cierto? Porque fue un año tan raro que de verdad los equipos no se comportaban como siempre. Entonces decíamos, bueno, en este año en realidad esta métrica tal vez no es la que funciona más para los mejores, los mejores equipos en esta competición, más bien consideren esta. Sí lo hemos hecho bastante y lo que típicamente hacemos que no hay una métrica mágica que te dice, bueno, mide esta métrica y vas a ganar, ¿no? O sea, bueno, obviamente lo que decimos siempre nosotros de chiste es, si meten más goles que el rival, casi siempre van a ganar, eso le decimos. Esa Pero es la clave, sí. ajá, creo que es una combinación de muchas y literalmente que sea lo que le interesa al cuerpo técnico, porque
si es lo que le interesa al cuerpo técnico, le va a dar más atención, ¿no es cierto? O sea, como que en lugar de perderse en 1000 métricas, ve las 5 que le interesan y dice, a ver, estoy fallando en esta, tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, mediante el nivel de compromiso. Si hemos tenido casos, por ejemplo, donde cambia un entrenador y no tiene tanto compromiso y siempre sí hemos visto que hay menos impacto, pero son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Honestamente es una industria bien inestable, bien inestable. Un cambio de presidente puede cambiar toda la estructura de algo, todo un proyecto entero se va muy rápido, entonces nosotros sí apreciamos mucho a los clientes que de verdad les gusta implementar esto bien. Entonces, por ejemplo, el Atlético Paranense, como les decía, 5 años trabajando con nosotros, ha tenido buenos resultados y nos encanta trabajar con ellos porque son comprometidos y aplican a sus formativas y sabemos que también ahí nuestro trabajo se puede ver reflejado mejor, ¿no es cierto? O sea, porque no es que lo tenemos así nomás, sino que al final se ven los resultados. Pero sí, ha pasado mucho y lo hemos hecho mucho de que tenemos una combinación de métricas, damos sugerencias y siempre de ese lado, pero nunca, como decía, nunca vamos a decir que esta es la respuesta completa a todo, ni que por esto van a ganar partidos, no es el caso, sino que es una pieza más de información que les ayuda a los clubes a tomar mejores decisiones. Muy bien, pues la verdad es que es súper interesante todo lo que os has contado. Yo estoy alucinada con todo lo que se puede hacer y también con que al final no deja de ser aplicar la analítica en otro ámbito, pero más o menos por lo que nos has dicho es, pues la misma metodología que aplicarías a cualquier negocio en realidad. Exacto, Me exacto. sorprende incluso lo que comentabas del año de la pandemia, ¿no? Que en todos los negocios, también yo en todas las métricas, en todos los negocios en los que he trabajado, se ha Exactamente. visto un gran impacto y eso, incluso aquí, ¿no? Incluso en el mundo del fútbol se ve que también impactó. Sí, es que repercute en todo lado, creo yo, ¿no? Y a la final creo que tal vez lo diferente de aquí sí es un poco el expertise de saber cómo la dinámica del fútbol, el tipo de datos, aprovechar los datos, crear modelos, tener todo este tipo de cosas, el know-how, los repertorios que tenemos. Eso creo que lo que más nos da, obviamente, pero ajá, en términos de analítica, mientras se aplique bien, es para todos los negocios, ¿no? O sea, se tiene que llegar a una estrategia accionable para que eventualmente tenga impacto, si es que no es solo ver datos agregados que no te van a dar ningún valor. Pero sí, creo que nos gusta mucho esto y por lo menos lo que nos gusta es que hemos ganado un buen nombre en la industria y nos ha llevado inclusive, por ejemplo, a trabajar, ahora trabajamos con la selección de Brasil, no sé si les comentaron, desde las eliminatorias, vamos a estar trabajando con ellos en todo el mundial y con ellos tenemos un proyecto súper interesante porque les damos casi todo, les damos inclusive todos estos KPIs que les digo que desarrollamos personalizados, les damos en tiempo real, entonces ellos están viendo al final del primer tiempo, cada 15 minutos, en una plataforma que desarrollamos para ellos, están viendo cómo va evolucionando las métricas a nivel colectivo, individual, hacemos análisis de rival, le hacemos con estas métricas de tracking ya conceptos mucho más complejos como packing rate, le hacemos conceptos de, por ejemplo, el largo y el ancho del equipo cuando había ciertas instancias. Entonces, cosas súper complejas que de verdad sobre todo, creo que cualquier, inclusive científico de datos, es un poco complejo, pero nosotros, por suerte, ya teniendo todo este know-how y todo este expertise que hemos ganado, se nos hace relativamente más fácil. O sea, tenemos más esta, esta forma de hacerlo rápido. Y creo que en el fútbol es súper importante porque, digamos, y jugaste un partido, es que no tienes los datos que querías para el siguiente día, ya pierde el sentido. O sea, si lo vas a ver después de una semana, ya simplemente no tiene valor porque no tomaste las decisiones que necesitabas para el siguiente partido. Entonces, por suerte conseguimos la forma se puede decir, buena de hacer esto. Y nos gusta y lo que, como digo, nos encanta que cada equipo que viene nos trae retos diferentes, nos trae métricas diferentes, conceptos y modelos diferentes que tenemos que seguir profundizando y siempre lo continuamos haciendo. Sí, claro, hay cosas que vais aprendiendo y que podéis incluso aplicar en otros sitios y otros equipos. Y una pregunta, en algo tan avanzado como igual el tema de Brasil, ¿no requiere que tengáis que tener un perfil de vuestra empresa ahí in situ, trabajando codo con codo con el staff técnico? Porque es algo que nos pasa, por ejemplo, en la analítica, de que, claro, entre lo que nosotros hacemos y el negocio, digamos, el cliente, hay digamos que hay un desnivel ahí que hay que de alguna forma solventar. Entonces, muchas veces tener una persona in situ suele ayudar o acciones formativas, tal, pero
Sí, primero que nada, hicimos bastantes reuniones con ellos previamente. Tenemos mínimo 1 o 2 visitas al año a Brasil, a Río de Janeiro, donde ellos trabajan. Entonces, siempre hacemos eso, sí, y no solo con ellos, sino con bastantes de nuestros clientes. Pero también teníamos una ventaja en Brasil que como que es la cabeza de los analistas y había trabajado con nosotros antes. Entonces, medio él es el que impulsó para que entremos ahí, conocía nuestra calidad, nuestra garantía y medio como mencionaban antes, ¿no? O sea, como que ya te conocen y te llevan allá. Entonces, mucho más fácil fue la implementación. Obviamente, si es que fuera, no hubiera sido este el caso y hubiera sido desde cero, tal vez sí hacía sentido tener a alguien in situ ahí para que tenga más impacto. Por este caso, por este caso en específico, sabíamos que ya teníamos algo que nos podía hacer un poco más fácil la integración, porque al final esta persona que estaba impulsando lo nuestro ya conoce la metodología, sabe cómo trabajar y sabe la mejor forma de explotarlo. Entonces, teníamos esa ventaja de nuestro lado. Qué bien, pues nada, yo creo que no sé si tenéis alguna última pregunta para cerrar, pero yo creo que lo podemos ir dejando aquí, sobre todo además porque, Ramiro, sabemos que viajas hoy a Estados Unidos, os has dicho antes, y me imagino que Sí, tendrás un montón de cosas bueno, sí, que sí, un acabar de poco. hacer bueno, para viajar y demás. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque además por lo que dices, y si estáis trabajando con la selección de Brasil, se os viene ahora un par de meses de Bien lío, ajetreado. ¿no? Sí, bien ajetreado. Entregados a tope ahí a sacar todas esas métricas que ellos necesiten para el mundial y bueno, y todos los demás equipos que tengáis y demás. Entonces, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempito aquí a estar con nosotros en la tola. Y con esto yo creo que cerramos. Muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando. Gracias, Bryce, por estar aquí, como siempre, dar tu punto de vista de esas preguntas tan maravillosas. Y sin más, nos vemos en el próximo capítulo y nos escuchamos. Y muchas gracias a todos por estar ahí siempre. Nos vemos con un nuevo tema que, como sabéis, no sabemos todavía, no tenemos decidido cuál será. Muchas gracias. Buenísimo. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando y cualquier cosa estamos ahí igual a disposición para seguirles contando un poco de este mundo de la analítica deportiva. Genial, la verdad es que ha sido interesante y, oye, pues veamos a ver cómo queda Brasil en el Mundial. Estamos deseando verlo. Con fe. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!